Pedro capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, estamos mirando la enseñanza de las Escrituras alrededor de estas dos epístolas de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, vamos a leer juntos los versículos del 1 al 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. Juntos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oremos. Padre bueno, Dios precioso, Dios todopoderoso, Dios eterno, Dios justo, Dios fiel, te bendecimos y te alabamos en esta preciosa mañana, porque podemos reunirnos como hijos tuyos, salvados por la preciosa sangre de Cristo, limpiados de todo pecado, redimidos, transformados, y un día seremos arrebatados para estar en tu presencia para siempre. Señor, mientras tanto necesitamos aprender a vivir la vida cristiana en esta vida terrenal, en medio de las vicisitudes, en medio de las aflicciones, en medio de las tentaciones, en medio, Señor, de las calamidades, en medio de las persecuciones, en medio de las enfermedades, pero sabemos que tú eres aquel que venciste todo, y como tu palabra dice, en Cristo somos más que vencedores. Que no nos amedrentemos ni nos acobardemos cuando estemos enfrentando situaciones de este tipo, sino que confiemos que Dios nos ha de sacar con bien, nos ha de ayudar a ir adelante y nos ha de dar la victoria. Ahora te pedimos, mi Dios, que tomes esta verdad divina y la traiga a nuestros corazones y a nuestras mentes por tu Santo Espíritu, de tal manera que sea de transformación y ayuda para la vida de cada uno de nosotros que ya tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y es nuestra oración y súplicas para que también en esta mañana tu Espíritu traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio a cualquier alma que también esté necesitada de la salvación. Toma control de tu siervo, Señor, que sea tu Espíritu y no yo, Señor, el que traiga la verdad divina en tu poder y con tu gracia. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Estas enseñanzas que estamos trayendo, que el Señor nos está trayendo desde Primera y Segunda de Pedro, le hemos llamado Manual de Vida Terrenal. Todos necesitamos siempre que vamos a hacer algo de lo que nosotros no tenemos conocimiento cómo se hace, necesitamos un manual. Hay un manual para todo. Tengo relojes que he comprado, me he regalado y yo siempre pienso que un reloj es mirarlo, quitarle algo que le ponen para que no camine hasta que uno no lo use. Ya no se le da cuerda, ponerlo en hora y ponérselo ahí y usarlo. Ya eso es todo lo que pudiéramos pensar que es un reloj. Pero siempre trae un manual del fabricante. Siempre trae un manual. Todo lo que el hombre hace siempre trae un manual de funcionamiento, de la garantía, de lo que algunas funciones especiales que tiene que uno no puede ver. Y la palabra de Dios, y sobre todo este libro de Pedro, es un manual de cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana, para la cual nosotros no nacimos
para ella, porque nacimos pecadores. Y estas dos epístolas nos ayudan a nosotros a vivir la vida terrenal hasta que estemos en la presencia de Dios. Y como siempre se lo digo y se lo repito, son completas. No estamos diciendo que son las más completas de la Biblia, pero son completas porque comienzan hablando sobre lo que sucedió en la eternidad pasada, como dice la Biblia, que fuimos elegidos por el Señor. Así comienza el versículo 2 de Primera de Pedro y termina con el capítulo 3 de Segunda de Pedro, hablando del día en que el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva, donde iremos a vivir nosotros. De manera que entre lo que somos desde que Dios nos eligió y que fuimos salvos hasta que lleguemos al cielo, encontramos en Primera de Pedro y en Segunda de Pedro todo lo que nosotros necesitamos para vivir correctamente la vida terrenal, tal como Dios en su gracia y misericordia planeó que la viviésemos. Y yo le digo una cosa, igual los celulares, tengo celular, y yo nunca en mi vida me he puesto a mirar el manual del celular, ni del reloj. Y a veces no le sacamos el mayor provecho a un celular, sobre todo a estos famosos celulares inteligentes de ahora. No le sacamos el mayor provecho porque no miramos el manual. A veces viene un joven del colegio y me dice: oh pastor, usted tiene un teléfono tal y tal, y esa versión salió en tal y tal tiempo, y esa versión tiene estas y esta aplicación. ¿Usted lo sabía? Yo le digo: no. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero los jóvenes saben más de eso que nosotros. Y entonces ellos vienen y yo les digo que yo no sé qué hacer. No, venga pastor, y me dice: usted sabe así. Espera. Explícame slowly, al paso. Dímelo al pasito. Entonces comienza a decirle cuáles son las aplicaciones y cómo hacerlo, y eso es constantemente. Y uno le puede sacar más provecho a esos famosos teléfonos inteligentes. Bueno, de igual manera, hermanos, mientras más conozcamos el manual de la palabra de Dios, más provecho podemos sacarle a la vida cristiana. Y eso es lo que Dios quiere, que le saquemos el máximo de provecho a este manual, para que nosotros, que somos más que relojes y más que teléfonos inteligentes, podamos tener muchas aplicaciones útiles en nuestras vidas. Para todo tiene que haber aplicación en nuestras vidas que Dios en su gracia y misericordia nos da. Pero tenemos que mirar este manual. Y yo aspiro que no solamente su vida sea edificada, sino también la mía. Porque uno dedica más horas al estudio que a la predicación. Así que ya usted se imagina que le queda mucho a uno del estudio que uno no puede dar en la predicación. Pero usted se puede beneficiar mucho si usted va mirando paso a paso todo lo que vamos a estar mirando en este manual de vida terrenal, como hemos llamado a Primera y Segunda de Pedro. En la semana, primer domingo del mes de enero, cuando comenzamos esta serie, le dijimos que este capítulo 1, lo que Dios quiere es que para nosotros poder vivir la vida terrenal, tenemos que tener una comprensión clara acerca de la salvación. Tenemos que comprender todo lo que significa la salvación. Hay tres aspectos de la salvación que son a los que queremos llamar su atención aquí, o el Señor nos llama la atención. Y seguiremos viendo porque todo el capítulo 1 habla acerca de la salvación. Y luego, del capítulo 2 en adelante, nuestra responsabilidad en la vida de la salvación. Cada vez que me toca hablarle a las parejas que se van a casar o a los que están casados, todo el mundo se casa con un solo propósito. ¿Sabe usted cuál es? ¿Cuál es? Ser feliz. Todo el mundo se casa con el propósito de ser feliz. ¿Y sabe lo que pasa? Que la mayoría que se casan no son felices. No son felices. Y usted se preguntará ¿por qué? Mi conclusión personal es esta: la felicidad es la recompensa de la responsabilidad. Usted cumple con las responsabilidades que Dios le demanda como esposo y como esposa, los dos a la misma vez. Los dos a la misma vez. Y usted va a vivir una vida de felicidad. Eso se lo garantiza Dios. De manera que si usted está sentado ahí o sentada diciendo: yo estoy casado,
pero yo no soy muy feliz. No se ponga a mirar si ella o él están cumpliendo sus responsabilidades. Usted mire si usted está cumpliendo con su responsabilidad. Y lo mismo es con la vida cristiana. En la vida cristiana son dos, Cristo y Dios. Y aquí sí es fácil, porque en ninguna manera usted puede dudar de que Dios no va a cumplir con sus responsabilidades. En ninguna manera. Puede ser que su esposa un día se amanezca con las visitas que siempre suelen hacerle cada X tiempo y no esté de buen humor. Puede ser que usted haya llegado muy ajetreado del trabajo como hombre y ese día no le salga a cumplir con su deber. Pero eso nunca le pasa a Dios. Entonces es más fácil todavía ser feliz en la vida cristiana porque solo dependemos de la responsabilidad de nosotros. Y la Biblia nos dice que para nosotros cumplir con esos deberes, que miraremos del capítulo 2 en adelante, tenemos que entender bien claramente la obra de la salvación. Hay tres aspectos, ya miramos el primero. Versículos 1 y 2, somos elegidos por Dios. Versículos 3 y 4, somos renacidos por Dios. Y versículo 5, somos guardados por Dios. Ya miramos el primer aspecto, hemos sido elegidos por el Señor. Y ya miramos todo lo que entendemos que significa la elección y la predestinación. El domingo pasado comenzamos a hablar de que somos renacidos por Dios. Y miramos el aspecto más importante de esa obra de la salvación que Dios ha hecho, en lo que la Biblia habla aquí, que somos renacidos, y es lo mismo, el mismo término que significa que hemos nacido de nuevo, que nos hemos arrepentido, que nos hemos convertido. Todo eso significa lo mismo. El arrepentimiento y la conversión tiene que ver de nosotros, pero el ser renacido es una obra de Dios. La palabra renacido significa que es de lo alto, como veremos más adelante, que es una obra que solo nuestro Dios puede hacer. Y usted, mi amigo que está aquí, usted sabe que si algo desearíamos cualquier ser humano es volver a nacer como para tener una vida mejor. He encontrado con mucha gente que dice eso. Claro que gracias a Dios que eso no se va a dar. Tengo el temor de que si mi esposa hubiera nacido de nuevo, se me hubiese elegido a mí. Yo prefiero que se quede todo así porque me eligió. Quizás uno dice, si me hubiese nacido de nuevo, no tengo a tal hijo. Gracias a Dios que Dios en su gracia y misericordia nos ha dado a nuestros hijos. Que aunque nos den dolor de cabeza, lo que nosotros tenemos que hacer es orar por ellos, ayudarles para que ellos caminen con Dios y esperar que Dios haga la obra. Esa nueva vida que todo el mundo aspira, la tenemos gratuita en nuestro Dios. Él nos da una nueva vida. Por eso Él dice que somos renacidos, hechos de nuevo. Y esa obra de ser renacidos tiene 4 aspectos. Primero, es motivada por la misericordia de Dios, que fue lo que vimos la semana pasada. En segundo lugar, es aplicada a nuestras vidas por el nuevo nacimiento. En tercer lugar, es consumada por la obra perfecta de la resurrección de Cristo. Y en último lugar, es reservada por la soberanía de Dios para nosotros en el cielo. Es una obra completa. Él nos renace y nos dice que eso es para llevarnos un día a una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para nosotros. Y usted y yo, hermanos, lo primero que tenemos que hacer cuando nos arrodillamos a orar es siempre decirle a Dios: Señor, te doy gracias por la salvación. Siempre, siempre que usted doble sus rodillas, dígale al Señor: te doy gracias por la salvación. Y te pido que me enseñe cada día más todo lo que eso significa y me ayude a vivir a la luz de ella. Porque, hermanos, es la obra más grande que le puede pasar a un ser humano en esta tierra. Ser salvo, ser perdonado, ser redimido por la sangre preciosa de Jesucristo. Ser reconciliados con Él, estar en paz con Dios, tener la esperanza cierta y segura de que algún día estaremos en la gloria con Él. Yo no sé si usted se disfrutó tanto como yo la semana pasada entendiendo todo lo que significa la misericordia de Dios. Y recuerden, hermanos, eso nos obliga a ser misericordiosos. ¿Oyó? Nos obliga. Tenga mucho cuidado si usted es de los que no le gusta perdonar.
Porque parte de la misericordia de Dios es que Dios nos perdona para que también nosotros perdonemos. Y perdona nuestras deudas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Así como tú nos perdonas, así perdonamos. Así como tú nos ayudas, ayúdame a ayudar. Así como tú me cuidas, ayúdame a cuidar. Así como tú me prosperas, ayúdame a prosperar a otros. Eso siempre está relacionado con toda la obra de la salvación. La obra de la salvación es una cadena cuyo último eslabón no somos nosotros, sino que tenemos que dejar a Dios que ponga otro eslabón al lado de nosotros. Y ese eslabón que Dios pone al lado de nosotros es para que nosotros ayudemos a ese eslabón y así se siga la cadena de la obra grande y misericordiosa de nuestro Dios. Es motivada, Dios nos salva por su misericordia. En segundo lugar, esa obra de la salvación, el ser renacido, es aplicada por Dios solamente por el nuevo nacimiento. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo Dios aplica su obra de salvación? Solamente lo hace a través del nuevo nacimiento. Solamente lo hace a través de eso. Hay varios versículos que nos dicen lo que eso significa. En el libro de Juan, en el capítulo 1, el Señor nos dice que esa obra en la que Él entra por el Espíritu de Dios a nuestros corazones y nos imparte una nueva vida. Una nueva vida que ya no va a estar bajo el control del pecado. Una nueva vida que no va a estar bajo el control del maligno. Una nueva vida que no va a estar bajo el control de nuestro yo. Y dice la palabra de Dios que ese nuevo nacimiento es un engendro directo de Dios. ¿Usted recuerda cómo vino nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra? ¿Cómo vino Cristo aquí a la tierra? Dice la Biblia que Dios tomó una mujer y formó una criatura sin que hombre interviniera. José no es el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo. El santo ser que está en ti será engendrado, será una obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo ha leído usted? Eso dice la Biblia. Aparte de que eso es la manera en que la divinidad podía tomar forma humana, es también una figura de la salvación. Igual como Cristo nació en el corazón, en el vientre de una mujer, entró para producir una nueva vida. Asimismo, la salvación es Dios entrando a nuestros corazones, a nuestras vidas, sin ningún engendro e intervención de hombres. No intervienen hombres en la obra de la salvación. Y eso significa, no interviene hombres, incluye a la persona que es salva. Por eso la Biblia dice que la salvación no es por obra, nada que usted haga. La salvación no es por guardar los mandamientos, nada que usted cumpla. La salvación es un engendro directo de Dios, así como Cristo fue un engendro directo de Dios en el vientre de María. Por eso dice la Biblia en San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y oiga como dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y así claro lo dice, no son engendrados por voluntad de carne. No ha venido porque el sacerdote, el papa, el pastor, el profeta, el apóstol hizo esa obra. Esa es una obra exclusiva de Dios. Como no intervino ningún ser humano en la creación, sino que Dios dijo, hagamos al hombre, refiriéndose a la Trinidad, así en la obra de la salvación no interviene ningún ser humano, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Igual, para que Dios sea glorificado y para que cada alma sepa que es responsable delante de Dios y que solo Dios puede darle esa preciosa salvación.
No solamente dice que es un engendro directo de Dios, sino que también utiliza otro término que define que es una obra hecha desde arriba, no desde la tierra. San Juan capítulo 3, cuando Cristo tiene su encuentro con Nicodemo, oiga las conversaciones entre Cristo y Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. El Señor le dijo: como esto es una obra de Dios, porque la palabra que se utiliza aquí para decir que es nacido de Dios significa una palabra griega que es anothen, que significa que algo que viene de arriba. Es un nacimiento que viene de arriba, que viene de Dios. Y como no hay una explicación para la obra de Dios que el hombre pueda entender, el Señor, como siempre hace, le pone ejemplos de la vida cotidiana. Le dice: ¿tú conoces el viento? Sí. ¿Has agarrado el viento? ¿Sabe de dónde viene y a dónde va el viento? No. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Porque, hermanos, las cosas de Dios, ningún ser humano puede comprenderla. Y por eso Dios solamente la declara. A mí no me preocupa si yo no entiendo algo. Basta con que Dios lo entienda. Basta con disfrutar del beneficio de la obra de Dios. Basta con eso. Si viene el hermano Ulises y me dice: pastor, yo le voy a dar $1,000,000, cosa que es imposible que suceda, pero por eso lo estoy diciendo. Pastor, mire, yo le voy a dar $1,000,000, pero yo quiero explicarle cómo fue que yo conseguí ese millón. Mire, hermano Ulises, tú me lo das y yo te creo. Tú no tienes que explicarme nada. Yo te creo, tú eres un hombre serio. Y todo el que me va a dar $1,000,000 yo creo que es serio. Aunque no lo sea, pero me conviene creerlo. Usted no necesita que alguien le explique. Nadie que le da un regalo le explica dónde lo compró, cómo lo compró, cuánto le costó, los esfuerzos que tuvo que hacer. No se puede. No se puede. Cuando Dios declara algo, hermanos, quedémonos con eso y disfrutemos eso. Porque ir más allá de eso nos va a quitar el gozo de disfrutar exactamente lo que Dios en su gracia y misericordia ha hecho. La Biblia dice que es una obra hecha desde arriba. No tiene nada que ver con lo de la tierra. Absolutamente nada que ver con lo de la tierra. Primera de Pedro, mire el versículo, usted que está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, estamos hablando de cómo es que ocurre el nuevo nacimiento. Dios nos lo declara y nos lo explica por diferentes maneras. Esto es una palabrita interesante aquí. Primera de Pedro 1:23. Léalo conmigo, por favor. Aquí va. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, póngame atención a esto. Yo le dije que es un engendro directo de Dios. Y usted hace la comparación con la llegada de Cristo a la tierra, lo va a entender. Luego dice que es una obra que viene de lo alto, de arriba. Y le pone el ejemplo del viento. Pero si usted no lo entiende, el Señor se lo explica en Primera de Pedro de una manera que usted lo va a entender. Agarre esto. Esto no es invento mío. Esto es la perfección de Dios y su palabra. Dice aquí: siendo renacidos, no de simiente. No de simiente. Ahora, oiga bien. ¿Sabe cuál es la palabra simiente en el idioma griego que fue escrito en la Biblia? Esperma. ¿Sí entiende eso? Esperma. Dios es perfecto.
Cuando yo estaba leyendo esto en el Nuevo Testamento griego que tenemos, yo me quise morir del asombro de Dios. La palabra simiente es, así mismo se escribe, así mismo, no no. En español le ponemos la pero es S-P-E-M-A en griego, sperma. Y usted sabe que los seres humanos, los hombres, engendramos con la esperma humana. Dios engendra con una esperma divina. Gloria, gloria a Dios. Por eso usa la palabra simiente, es la traducción. Siendo renacidos no por esperma humana, eso es lo que la Biblia dice, corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De manera que para que ocurra el nuevo nacimiento, la esperma que Dios utiliza es su palabra. Por eso dice, el que no naciere del agua, y la palabra agua, el contexto de agua ahí es la palabra. Así lo dice en Efesios el capítulo 5. Es esa comparación. El que no nace de la palabra y del Espíritu, porque la palabra es la que nos enseña a tener fe y el Espíritu es la que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero también hace sentido con lo que dice en Romanos el capítulo 10. Dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Y usted sabe que la palabra de Dios es para salvación, es la esperma de Dios, la simiente de Dios. Eso es para que usted vea que ese nuevo nacimiento, Dios se lo pone de muchas maneras para que usted entienda. Es un engendro de Dios, dice dice San Juan 1:11, es de arriba como el viento, según Juan 3, y aquí dice la palabra de Dios que es como es con el esperma de Dios. ¿Y sabe cuál es el propósito de eso? El doctor Wisby lo menciona en uno de sus libros. Él dice, cuando nacemos de nuevo, cambiamos la gloria pasajera del hombre por la gloria eterna de Dios. Igual como trajimos, dice 1 Corintios 15, la imagen del terrenal, así también traeremos la imagen del celestial. Y eso comienza con el nuevo nacimiento. Esa obra de la salvación, ese renacer de Dios es aplicada. Una persona solo lo puede recibir cuando se lo pide a Dios. Así que mi amigo, mi amiga que está en esta mañana sin Cristo, va a llegar el momento en el culto donde usted tendrá la oportunidad de decirle a Dios, Señor, yo quiero ese nacimiento de arriba, que primero te va a dar salvación y luego te va a dar una nueva vida en que tú vas a ver la vida y vas a vivir la vida 2000% diferente a como la has visto y a como la has vivido hasta ahora. Porque cuando tú le entregas tu vida a Cristo y haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, no tendrá nada de qué arrepentirte, no tendrá nada de qué quejarte, no tendrá nada de por qué sufrir, porque cuando tú vienes al Señor y lo recibes como su Señor y Salvador, te convierte en un hijo de Él y Él cuida a sus hijos 1000 veces mejor que lo que nosotros cuidamos a nuestros hijos. 1000 veces mejor. Por eso habla de ese engendro, de ese nuevo nacimiento. Esa gloriosa obra de la salvación comienza con la misericordia de Dios, con ese favor tan grande que no merecemos. Y luego sigue, dice la palabra de Dios, es aplicada a nuestras vidas, se hace realidad a través del nuevo nacimiento. Miren el tercer aspecto que encontramos aquí en el versículo número 3 de 1 de Pedro 1. Siendo, dice, por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo fue lo que consumó esa obra de la salvación. Esa obra de la salvación es consumada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que significa la palabra consumado es? No hay que hacer más nada. Todo está hecho. Todo está hecho. No hay que hacer más nada. Usted no tiene que hacer nada. No, yo soy salvo, pero tengo que perseverar para ser salvo. No tiene que perseverar. Y si usted y yo perseveramos, no es fruto de que nosotros perseveramos, sino que el Señor nos ayuda con su poder a perseverar.
A mí no me gustan esos cristianos que dicen, aquí estoy perseverando, como si eso fuera solo de ellos. Es nuestra responsabilidad mantenernos en el Señor, pero separado del Señor, nadie puede perseverar. Nadie. Nadie puede perseverar. Nadie puede perseverar en Cristo si no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, si no tiene el Espíritu de Dios. Y como le dije a alguien, no somos salvos porque perseveramos, perseveramos porque somos salvos. Por eso es que podemos perseverar, porque ya tenemos esa simiente, esa nueva vida que nos ayuda a perseverar. Por eso, aunque entiendo lo que esos hermanos dicen, no me gusta usar el término, pastor, hermano, ¿cómo está usted? Aquí perseverando, porque pareciera como que eso depende solo de mí. Y eso depende primero del poder de Dios y su gracia y después de mi obediencia, es cierto. Es una combinación. Pero cuando decimos perseverando, parece como si fuera solo por mí. A mí me gusta esa gente que dice, si usted va a usar la palabra perseverar, que diga, por la gracia de Dios, perseverando. Sí. Usted menciona la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la presencia de Dios, por el poder de Dios, perseverando, obedeciendo, entonces sí. Pero no diga perseverando solo, porque va a parecer como que usted es solo. Y no es, siempre va a ser en combinación con ese amor, esa gracia, ese poder de Dios que nos sostiene y nos ayuda a cada uno de nosotros, como veremos más adelante. Esa obra consumada de Cristo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Colosa, le dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Estamos completos en Él, porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue una obra completa. Lo incluye todo, absolutamente todo. Y eso nos da mucha tranquilidad y paz. Eso sabe que después que usted recibió algo, usted no necesita más nada. Hay un grupo que dicen que usted para ser salvo tiene que bautizarse. Que si usted es salvo, no se bautiza y se muere, entonces no es 100% salvo. Que el bautismo es parte de la salvación. ¿Usted cree eso? No, en ninguna manera. ¿Es bueno bautizarse? Sí, pero no es que eso va a completar la salvación. Eso es un testimonio de la salvación, un testimonio público de la salvación. Imagínense el ladrón en la cruz. ¿Se pudo bautizar ese hombre? No. Una vez le preguntaron a un pastor de ese grupo que él decía que para ser salvo hay que creer y bautizarse. Y un miembro le dijo, pero señor, pastor, pero el ladrón en la cruz se convirtió. Cristo le dijo que iba para el paraíso, pero él no se bautizó. Y el pastor se quedó pensando y dijo, oh, eso fue un caso de emergencia. No existen casos de emergencia en la salvación. No. Eso no fue un caso de emergencia. No, en ninguna manera. Es que cuando Cristo salva, si te bautizaste o no te bautizaste, tú eres salvo. Si viniste a la iglesia o no viniste, ya tú eres salvo. Si creciste espiritualmente y no creciste, ya tú eres salvo. Eres salvo. Porque es una obra completa. Y vosotros estáis completos en Cristo, dice Colosenses 2:10. Porque es una obra consumada. Hecho está, dijo Cristo. Ya no hay más nada que hacer por la salvación. Porque Él, por su gran amor y misericordia, lo hizo todo. Yo no sé cómo usted se siente cuando le está predicando a alguien. A veces, cuando uno sale a evangelizar, Pastor Joel Herrera, hay gente como que le hacen a uno sentir como que uno lo está obligando. Pero usted me está obligando para que yo me convierta. Y yo le digo, a usted le convendría que yo lo obligara. A usted le convendría que yo lo obligara. Porque usted va a tener vida eterna. Usted va a tener una vida nueva. Pero eso es algo que usted tiene que decidir sí o no. Ni Dios, ni yo, ni nadie lo va a obligar. Porque Dios desde el principio nos hizo con el libre albedrío. Desde el principio. Y por eso, hermanos, Dios tampoco a ti y a mí nos va a obligar a ser buenos cristianos.
aunque eres salvo, tienes que decidir que tú vas a ser un buen cristiano, que vas a ser un cristiano consagrado a Dios. Tienes que decidir que tú vas a servir al Señor. Tienes que decidir que tú en tu casa vas a ser un buen papá, un buen esposo. Tienes que decidir que tú vas a ser una buena esposa. El Señor te ayuda, pero tienes que decidir también que tú vas a ser bueno en tu trabajo, cumplidor, fiel. Que tú en la comunidad vas a servir a Dios, vas a ser una persona de bien. Porque Dios no te va a obligar, aunque eres salvo, aunque seamos salvos. Lo único que las consecuencias de no hacer la voluntad de Dios para el salvo en la tierra son más fuertes en la tierra para el no salvo. Espero que usted entienda eso. Aquí tenemos al hermano Juan. Venga, hermano Juan, aquí. Párese aquí. No le conviene sentarse ahí. Por aquí tenemos al hermano Juan. Y el hermano Juan es un hombre casado. Yo no sé usted, pero yo estoy cansado de que el hermano Juan no esté casado. Ya yo quiero casar a Juan. ¿Cuántos quieren ver a Juan casado? Ay, hermano, complace eso. Por lo menos complácelo. Complácelo ya. Mira. Pero aquí está el hermano Juan. El hermano Juan tiene el deber de ser un buen padre, un buen esposo. Y Dios en su gracia lo ayuda. Si ya, suponiendo que él sea un esposo y un padre. Y Dios en su gracia y misericordia le ha dado mandamientos, ahí está el Espíritu de Dios, hay tantas cosas hermosas que Dios le da. Si el hermano Juan no busca el obedecer a Dios, el vivir para Dios, el agradar a Dios, el hacer la voluntad de Dios. Hermano Andrés, vamos a venir un momentito. Pero vamos a imaginar que el hermano Andrés no es cristiano. Él no es cristiano. Pero el hermano Juan sí. Las consecuencias del hermano Juan no ser un buen esposo, no ser una buena persona cumpliendo sus deberes en su matrimonio, en su trabajo, las consecuencias que él va a recibir por no hacerla en la tierra van a ser peores que para Andrés si él no es un buen esposo, si no es un buen padre o si no es un bueno en su trabajo. En la tierra. Las consecuencias de Juan en el cielo van a ser mejores porque él va para la gloria de Dios. Para Andrés en el cielo las consecuencias van a ser peores. ¿Sí entienden? En la tierra peores para él y no hay problema con él. En el cielo peores para él y no hay problema para él. Pero yo no sé, hermanos, Dios no planificó que el hermano Juan fuera al cielo, pero aquí en la tierra vivir una vida miserable. Dios planificó que el hermano Juan aquí en la tierra viviera una vida gloriosa en el cielo y una vida bendecida en la tierra. Dios planificó no que a Andrés le fuera bien en la tierra, pero le fuera mal en el cielo. Dios planificó que Andrés sea salvo en la tierra, le vaya bien en la tierra y sea bendecido también en el cielo. Si tú en esta mañana estás en este lado sin el Señor Jesucristo, no estás viviendo una buena vida. Porque dice Pedro, el que quiere ver buenos días, estoy yo loco por llegar a ese punto. Me fascina esa declaración. El que quiere ver buenos días, el que quiere ver que los días le va a sonreír las bendiciones de Dios, tiene que entregar su vida a Cristo para ver buenos días aquí en la tierra y tener una esperanza viva en el cielo. El que ya tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tiene una esperanza viva en el cielo, pero el Señor quiere que aquí en la tierra se consagre, obedezca, para que también pueda tener una buena vida aquí en la tierra. Gracias, hermano Juan, gracias, hermano Andrés. Por lo tanto, hermanos, lo que Dios en su gracia y misericordia quiere es que ambos, el pecador, se arrepienta para que tenga una buena vida terrenal y el cristiano sea obediente y fiel y vive una vida consagrada a Dios para que tenga una buena vida terrenal.
Y eso es lo que significa, por la gracia y la misericordia de Dios, que ya el Señor hizo una obra completa. A uno lo único que le falta es sentarse a disfrutarla y cumplir con las responsabilidades de esa vida. Es lo único que a uno le falta. Es una obra de la misericordia de Dios. Somos renacidos por Dios. Es una obra completada por Dios. Y en último lugar, es una obra, la salvación, reservada por la soberanía de Dios en el cielo para nosotros. Mire lo que dice el versículo 4 de Primera de Pedro, capítulo 1. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo en la última semana que Él pasó con los discípulos? Esa última semana, si usted quiere saber qué pasó la última semana de Cristo, Él las pasó con los discípulos. 3 años y medio aproximadamente fue su ministerio y la pasaba con los incrédulos predicándole, con los incrédulos sanándole, haciendo milagros y con los discípulos enseñándoles. Una tercera parte de ese tiempo hablándole a los no creyentes, otra tercera parte haciendo milagros, otra tercera parte enseñándole a los suyos. La última semana no hizo milagros, no le enseñó a incrédulos, la pasó con los suyos. Esa última semana comienza con el Evangelio en San Juan, se puede mirar mejor, capítulo 13 en adelante. En el capítulo 13 se sentó con sus discípulos a enseñarles un principio divino, es el principio de la humildad. Y allí Él se puso a lavarle los pies a cada uno de ellos. Porque hermanos, el que va a vivir en esta tierra tiene que ser humilde para poder disfrutar la vida en Cristo. Esas mujercitas que son muy gallitos en su casa, no. Esos hombrecitos bocones en su casa, peleones, gritones, no. No se parecen a Cristo. No se parecen a Cristo. El que vive para Cristo tiene que ser una persona humilde. Alguien me escribió un WhatsAppcito de España. Eso es lo bueno ahora del WhatsApp, que uno pastorea. Me escribió de España una hermana que estuvo aquí y me hizo una pregunta. Me escribió Kenia, la hermana del hermano Andrés que estaba aquí, que recibió a Cristo en nuestra iglesia aquí y vive en Italia. Y ahí me hacen preguntas y yo los pastoreo a la distancia. Y me preguntó la hermana de Yanira, de allá de España: pastor, ¿qué significa eso? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y yo tomé el WhatsAppcito y le mandé el mensajito. Eso significa que Dios aborrece al soberbio y da gracia al humilde. Pobre en espíritu son esas personas que no son altivos. Pobre en espíritu son aquellas personas que no se creen que son superiores a nadie, que no le abran la boca a todo el mundo, que son personas accesibles, que son personas deseables por el esposo, por el papá, por el hijo. Imagínense que el Señor comenzó a hablar de las bienaventuranzas y la primerita que dijo fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque en el reino de los cielos está el más grande de todo, que es de los humanos y de los divinos, nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que cuando Él vino a la tierra, su vida terrenal fue que Él se despojó de lo que era de Dios y se humilló. No hay manera de vivir bajo la voluntad de Dios si no es desde una posición de humildad. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Me contestó ella: gracias, pastor. Así es. Y esa semana el Señor le lavó los pies. Pero siempre hay uno. Pedro le dijo: no me lava los pies. Y el Señor le dijo: si no te deja lavar los pies, no tendrá parte conmigo. Y dijo Pedro: no solamente los pies, Señor, lávame entero. ¿Usted recuerda? Se asustó. Porque le dice la Biblia que el que no es humilde, no es para él el reino de los cielos. Y por eso Cristo le dijo: si no dejas que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino.
Y fue para enseñarle, tú quieres tener parte, tienes que ser humilde. Y hermanos, ¿cómo una gente se le ocurre ser altivo? Somos pecadores, somos nada. Y después que el Señor nos salva, hermanos, debemos andar no de pie, no, tenemos que tener el espíritu de Juan el Bautista. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. El verdadero cristiano que está creciendo y siendo transformado se evidencia por un espíritu humilde. Y déjeme decirle algo, si no se vuelve usted y yo espíritu humilde a las buenas, lo va a hacer a la mala. Dios quebranta al altivo. Dios lo quebranta. A veces yo he visto cristianos que pasan por pruebas y tribulaciones que yo dije, wow, si fuera conmigo estuviera yo, tierra trágame. Cuando yo veo que Dios tiene un método que no usa con los demás, es para Dios quebrantar el espíritu a alguien. Porque hasta que Dios no te quebranta, no te bendice. Anótalo por ahí. Anótalo. Hasta que Dios no te quebranta, no te bendice. Anótalo. Dios no bendice al soberbio. Dios bendice al humilde. Y hay una palabrita que no me gusta. Mas al humilde, al altivo, lo mira de lejos. Y tú y yo sabemos lo que es eso. Mucha gente de chiste dice, yo me llevo bien con mi suegra de lejito. Cuando tú tienes una persona problemática, tú quieres relacionarte, pero de lejito. De lejito. Y de lejito, hermanos, nadie puede ser esposo, nadie puede ser amigo, nadie puede ser nada con otra persona. De lejito, nada. Esa última semana el Señor les enseñó humildad. Y el segundo principio en San Juan capítulo 13, versículo 34 fue que os améis unos a otros. Porque esas son las dos cosas que evidencian a un hijo de Dios. Un espíritu humilde, un corazón lleno de amor. Y no de amor para sí mismo, sino para los demás. Y el capítulo 14, ¿sabe cómo comienza? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora piensen en eso. El Señor se fue al cielo. ¿Y qué fue a hacer en el cielo allá? Según ese versículo, a preparar lugar para vosotros. Eso es lo que dice Pedro. Pedro nos está poniendo un lenguaje que podamos entender todo lo que él entendió de la vida cristiana al lado de Cristo. Y él dice, para una herencia, esta es la morada, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La palabra incorruptible en el idioma original significa que no tiene capacidad para corromperse. La palabra incontaminada, que no tiene defecto ni imperfección. Y la palabra inmarcesible, que no se marchita ni se desvirtúa. Y dice la Biblia que está reservada en los cielos para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. No es para todo el mundo eso, es para vosotros. ¿Y quiénes son esos vosotros? Los que han creído en el Señor. Déjame ver cómo digo esto. Pero murió alguien muy importante en nuestra nación. Y su vida moral era del otro equipo. Lo que siempre se ha oído. Era homosexual y con historias muy feas. Pero cuando murió, hicieron una ceremonia religiosa. Y el líder de la iglesia de nuestra nación dijo, es un hombre filántropo, es un hombre bueno, no me cabe lugar
de que tiene un lugarcito en el cielo. Eso está reservado para vosotros, para aquellos que se han arrepentido y han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Eso no es para gente que hace cosas buenas públicamente, pero en su vida personal todos los pecados detestables, todos, por todo el dinero que tenía y por el medio donde vivía. Están reservados para aquellos que quieren vivir una vida salvada y perdonada por la gracia y la misericordia de Dios. En un comentario sobre el libro de Primera y Segunda de Pedro, el señor Luis Barbieri dice: la herencia cristiana no se halla sujeta a las contaminaciones externas ni a la corrupción interna. Esa herencia gloriosa y preciosamente, dice la Biblia, está en el cielo, no está en la tierra. Por eso dice la Biblia, hermanos, si tú estás pasando por momentos difíciles de aflicción, la Biblia dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La vida cristiana no fue hecha para que suframos. La vida terrenal está hecha para que suframos. Dios no pone a sufrir a nadie. Los sufrimientos son el resultado de vivir en esta vida terrenal, y para los cristianos los sufrimientos son el resultado de vivir la vida cristiana de manera terrenal. Cuando un cristiano vive la vida cristiana de forma terrenal, los sufrimientos van a venir. Cuando un cristiano vive la vida terrenal de forma espiritual, si vienen los sufrimientos por la vida terrenal, Dios nos saca de ellos con su gracia y su poder. Dios nos saca. Porque la vida cristiana no está hecha para que suframos. La vida cristiana está hecha para que disfrutemos, gocemos. Por eso tiene que tener mucho cuidado con lo que tú haces. Tiene que tener cuidado con lo que ves, con lo que practica, con lo que habla. Hay que tener mucho cuidado. Porque muchos de los sufrimientos vienen por nuestra desobediencia, por nuestra rebelión, por nuestra falta de fidelidad al Señor, de amor al Señor. Cuando lleguemos a ese versículo de Pedro, es uno de los versículos que más me ha ayudado cuando dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho aquellas cosas. ¿Ya tú bebiste? ¿Cuántos de ustedes aquí? A ver, ¿cuántos de ustedes bebieron todo el ron que pudieran beber? A ver, levante la mano. Juan no tiene cara de eso. Tiene cara como de santo toda tu vida, mijo. No, tú. Hermanos, todos. Uno en menor medida y otros, todos. Todos los que estamos aquí hicimos cosas antes de convertirnos que ya Dios dice: ¿la probaste? ¿Viste los resultados? Sí. Ya basta eso para el tiempo pasado. Ya basta, ya. Cuando tú vas a Estados Unidos y manejas allá y llegas aquí, tú no quisieras manejar aquí. Cuando tú vas a esos lugares donde las cosas son diferentes, tú no quisieras volver al caos. Tú quieres seguir vivir en el orden. Antes nuestra vida era un caos, pero ahora estamos en Cristo. Y tenemos que decirle al Señor: en esta vida es que yo quiero vivir para siempre. El Señor ha preparado una salvación tan preciosa. Y Él quiere que la disfrutamos, no solamente que la tengamos. Hay mucha gente que tiene una esposa y no la disfruta. Yo no entiendo eso, pero yo la mía la disfruto. Yo sí.
Yo tengo nietas, hermanos, y yo las disfruto. Tengo mis hijos y yo los disfruto. Tengo un ministerio de 35 años y yo le puedo decir que yo lo he disfrutado. Mi papá y mi mamá, yo le he dedicado tiempo a ellos, de estar con ellos, de tener. Yo lo visito, yo lo busco. Lo que yo tengo, yo lo disfruto. Y si tú y yo tenemos la salvación, Dios nos los ha dado para que la disfrutemos. Pero tiene que ser confiando en su gracia, obedeciéndole a Él y viviendo para su gloria. Porque es una salvación que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y nos las ha servido a nosotros y nos ha dicho, no tienen que hacer nada. Cristo lo hizo todo. Ahora es disfrutarla y ser responsable. Adán, mira, de todos, le dijo Adán, imagínense lo que significa todo. De todos los árboles del huerto puedes comer. De todos. Todos puedes comer. Todos. Solo hay uno que no. Y qué pena que él comió de ese uno. En vez de comérselo todos los buenos que Dios ha hecho. ¿Sabe? Así mismo es la salvación. Son muchas las cosas que podemos comer y disfrutar. Y hay una o dos o tres que no. Déjala por ahí. Y vamos a disfrutar esta salvación tan preciosa, siendo obedientes, responsables y fieles al Señor. Y si tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿cuánto quiere Dios verte salvo para que tú disfrutes lo que Él ha preparado para ti? Oremos. Padre bueno, Dios precioso, Dios todopoderoso, Dios misericordioso, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, por lo bueno, por lo poderoso, por lo misericordioso, por lo glorioso y grandioso que tú eres y todo lo que tú has preparado para nosotros en esta tierra y también en el reino eterno, Señor. Nosotros solamente preparamos cosas buenas para gente buena, pero tú has preparado tantas cosas buenas para gente mala, porque somos pecadores. Pero por tu Hijo Jesucristo somos reconciliados por ti para la gloria eterna. Ayúdanos, Señor, a disfrutar eso y a vivir bajo las responsabilidades de eso, Señor. A los que somos cristianos y a aquellos amigos o amigas que no son salvos, que tú lo traigas la salvación preciosa que es en Cristo Jesús. Así con sus ojos cerrados, cabezas inclinadas.